Hola, buen día. Buen día, profe. Buen día, ¿Cómo profe. anda? ¿Todo bien? Esperamos, como siempre, hasta las 10. La profesora, hoy la clase la da la profesora Cristina, así que la esperamos un ratito, ya está terminando con el práctico para agronomía y ya entra. Así que a las 10 largamos como siempre la clase. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, listo. A las 10 largamos.
Hola chicos, buen día. Hola, profe, buen día. Bueno, esperamos entonces unos minutitos hasta que sean las y 10. Yo voy a ir rápidamente hasta el baño. Estamos. ¿Arrancamos nomás? Bueno, esto no sé qué le pasa. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, estamos todos locos hoy.
No se ve la presentación, ¿verdad? Sí se ve, profe. Pero se ve en forma en presentación o se ve. Sí se veía, profe, la filmina. Lo que no logro hacer es que se vea en forma de presentación. No sé qué le pasa. ¿Qué pasó? Y si la guardás como de nuevo, guardar como, no sé. No sé qué le pasa. Está como que no se quiere poner como modo presentación. Ahí. ¿Ahí se ve? Ahí se ve medio, sí, medio raro. Sí, no sé por No, qué. está saliendo que estudia la fisiología vegetal, ahí al costado, no sé. A ver. A ver, dale enter a esa, a la que estás haciendo. Ahí está. Ya está, ya está. ¿Ahí se ve ¿Listo? bien? Sí. Ahora sí, perdón, perdón. Es que recién salgo de otra clase y bueno, todo colapsa. Bueno, hoy entonces vamos a continuar con el tema, con el módulo 5 de crecimiento y desarrollo. Lo que vamos a ver es algunos aspectos que tienen que ver con las hormonas, el mecanismo de acción, y en realidad vamos a ver algunas cuestiones que comparten las hormonas eh, con otros factores que pueden modular las respuestas de las plantas, ¿sí? Como para que nos pongamos un poco en contexto, quise como traer de vuelta un poco la definición de fisiología vegetal y de qué era de lo que se ocupa. Nosotros habíamos dicho que es la ciencia que estudia cómo funcionan las plantas, esto es qué ocurre en ellas, que las mantiene vivas y que explica a través de las leyes de la física y de la química cómo utilizan las plantas la luz del sol para generar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. Bueno, toda esa parte nosotros ya la vimos en la primera mitad de la materia, y fíjense que la definición de fisiología vegetal continúa diciendo, además explica cómo las plantas, siguiendo un programa de desarrollo endógeno, son capaces de reproducirse y cómo adaptan dicho programa al ambiente particular de cada momento, ¿sí? Esto se los resalto en rojo porque justamente lo que vamos a ver un poco hoy y a lo largo de las clases que vienen también vamos eh, a ir y venir sobre cuáles son las cuestiones relacionadas al desarrollo que tienen que ver con el programa endógeno, y cuando decimos programa de desarrollo endógeno, ¿a quién hacemos referencia? Cuando uno dice que las plantas siguen un programa de desarrollo endógeno, ¿sí? Como una serie de instrucciones que son inherentes a cada planta, a cada especie en realidad, y también hay cierta variabilidad a nivel de individuos. ¿A qué se les ocurre que hace referencia? A los genes, profe. Bien, ¿sí? Al genoma, perfecto. O sea, toda la información genética que hace que sean quienes son, ¿sí? O sea, tanto a nivel de especie, como ya dijimos, es decir, todas las características que por pertenecer a una determinada especie van a tener, y a su vez a nivel de individuos, ¿sí? Y cómo van a adaptar ese programa al ambiente particular en cada momento. Es decir, ese programa endógeno no es que se va a cumplir sí o sí a rajatabla e independientemente del ambiente. ¿Sí? Van a haber una serie de cuestiones relacionadas al ambiente que pueden introducir ajustes en ese programa, y vamos a ver cuáles son los mecanismos que las plantas tienen justamente para adaptarse a ese ambiente en particular, ¿sí? Entonces vamos a ver que van a haber respuestas
endógenas. Cuando hablemos de respuestas endógenas, tiene que ver con esto, con lo que está pautado en el genoma de esa especie, y lo externo o ambiental a esas señales a las que las plantas pueden responder. Y vamos a ver que de manera general vamos a hablar de un concepto que es el concepto de transducción de señales. ¿Qué quiere decir transducción? Quiere decir cambiar de una forma a otra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que una señal que la planta va a percibir la va a ir transformando para, fíjense, va a tener un camino, ¿sí? Hasta llegar justamente a la respuesta, que es esa modulación de la respuesta a una determinada señal. ¿Sí? Entonces dijimos que de manera general las señales ambientales o las señales del desarrollo van a tener un mecanismo de transducción similar, en el cual va a estar involucrado un receptor. Todos estos conceptos ya los vamos a ir ampliando, vamos a ir desde lo más simple a lo más complejo. Tiene que haber una estructura que sea capaz de recibir esa señal, ¿sí? Para que pueda haber una respuesta, tiene que sí o sí haber un receptor. Ya vamos a ver que esos receptores pueden localizarse en distintos lugares de las células, del tejido. Vamos a ver distintos tipos de receptores que van a haber. Y luego ese receptor tiene que poder activar una cascada de respuestas, ¿sí? Donde pueden haber involucrados más de un paso y muchos mensajeros. Ya vamos a ver a qué me refiero con mensajeros. Cuando hablo de mensajeros, hablo de mensajeros químicos, que son moléculas que van a poder comunicar esa respuesta y finalmente transmitir esa señal para que ocurra una respuesta. ¿Sí? Un aspecto general que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tanto la señal ambiental o la señal de desarrollo pueden producirse en distintos lugares de la planta y van a tener que viajar a través de la planta para que ocurra una determinada respuesta. ¿Sí? Entonces vamos a ver si avanzamos un poquito, complejizamos este esquema general. Vamos a hablar de lo que se conoce con el nombre de cadena de transducción de señales. ¿Sí? Esta cadena de transducción de señales, como dijimos, consta en un primer momento de una señal que va a ser captada por un receptor. Van a haber distintos elementos de la cadena de transducción de señales y eso en general va a dar lugar, fíjense acá aparece ya con nombre y apellido, unas moléculas que se llaman factores de transcripción. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en esa modulación de la señal van a aparecer factores de transcripción. Y fíjense que nosotros, bueno, vamos a ver después cómo ocurre esta regulación, pero estos factores de transcripción finalmente van a tener un impacto a nivel de la expresión de genes. En general, vamos a ver que pueden haber respuestas diferentes, pero en general va a haber transcripción de genes y eso va a dar lugar a distintas respuestas relacionadas con el crecimiento o con el desarrollo de la planta. ¿Sí? Ahora, una cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que yo les decía en la diapositiva anterior, es que en general este esquema que yo les muestro acá, que está planteado acá, hace referencia, digamos, puede hacer referencia a una célula que es la que recibe la señal y que es la que da la respuesta, o en el caso anterior, si nosotros tenemos acá un paso previo de transmisión de la señal, lo que vamos a ver es que este esquema se va a cumplir en la célula a la que llegue esa señal. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante que lo veamos? Porque, digamos, van a haber distintos tipos de respuestas y la percepción de la señal ambiental y la respuesta justamente puede ocurrir
en distintos lugares de la planta, y allí es a donde la transmisión de la señal va a cobrar más relevancia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lleguemos también a este nivel de respuesta, a nivel de una célula, este esquema puede repetirse, ¿sí? ¿Se entiende eso? No sé, Guada, si... Sí, sí, se entiende perfecto. Bueno, ¿sí? yo al menos lo entendí perfecto. Si queda claro, digamos, a lo que me estoy refiriendo, que van a haber como distintos niveles de análisis de la señal y del receptor, ¿sí? Bueno, entonces, hablando más específicamente, vamos a ver que las señales, ¿sí? Pueden ser, como dijimos, un factor del ambiente, como por ejemplo puede ser luz, puede ser un determinado nutriente, un determinado ion, puede ser un cambio en la concentración de una sustancia, y también puede ser una hormona, ¿sí? Y las hormonas, vamos a ver que pueden formar parte de señales que se generan, ¿sí? Por el ambiente, es decir, cuando la hormona puede actuar como mensajero químico y estar implicada en una respuesta ambiental, pero también puede la hormona ser una molécula señal de un proceso del desarrollo endógeno de la planta, ¿sí? Vamos a ver hoy un pantallazo general, y a lo largo de las clases que vienen vamos a ir viendo cómo las hormonas van a tener un rol muy central en la organización de esta modulación de las respuestas, tal como les dije, actuando como mensajeros, y cada una involucrando un mecanismo de transducción de señales en la célula que va a ser, o en el tejido que va a ser el blanco de la respuesta, ¿sí? A modo general, entonces, las señales tienen que ser percibidas por receptores, ¿sí? Entonces van a ver que siempre que analicemos distintos tipos de señales vamos a ver involucrados un receptor. Esos receptores son de distintos tipos, algunos su denominación viene por analogía a lo que son los receptores que se han caracterizado en sistemas bacterianos o en sistemas animales, donde esto, digamos, la función de las hormonas está muy estudiado también. ¿Sí? Pueden ser proteínas, y aunque lo que sí se vio es que no tienen funciones análogas, es decir, estructuralmente son parecidos, pero la forma en la que interactúan el receptor con la señal para dar lugar a mensajeros y a otros elementos de la cadena de transducción de señales es muy particular en los sistemas de las plantas, ¿sí? Pero hay proteínas G, hay... van a ver en el libro, hay los sistemas que se llaman de quinasas, las quinasas son estas enzimas que lo que hacen es añadir grupos fosfatos a distintas moléculas, y de esa forma las activan y las vuelven metabólicamente competentes para realizar alguna función. Entonces pueden ser quinasas, se ha visto que hay algunos receptores que tienen características lipídicas, con lo cual interactúan con las membranas, sobre todo con las membranas plasmáticas o las membranas de los retículos endoplasmáticos. Y vamos a ver que los receptores pueden estar ubicados en la membrana plasmática, o sea, en la parte externa de la célula. Pueden ser receptores que están ubicados en el citoplasma, es decir, que obviamente que la molécula señal va a ser una molécula que pueda atravesar la membrana por algún otro mecanismo de transporte, y que su receptor esté en el citoplasma. También pueden estar en la membrana del núcleo específicamente, o bien en la membrana del retículo endoplasmático, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que esos receptores no necesariamente van a estar ubicados en la membrana plasmática. Van a haber distintas estrategias dependiendo cuál es la molécula señal.
Y la interacción entonces de esta señal con este receptor va a dar lugar a mensajeros químicos que se llaman, o a otros elementos de la cadena de transducción de señales, que pueden haber múltiples pasos en este punto, ¿sí? Y esto puede dar lugar a factores de transcripción, o bien en algunos casos se vio que en un primer momento, ustedes piensen que la activación de proteínas y factores de transcripción que tenga que ver con la expresión de genes, esto ustedes recuerden que lo vimos en química biológica, son procesos que son relativamente lentos, ¿sí? Involucran biosíntesis de muchas moléculas, con lo cual pueden no ser lo suficientemente rápidos para dar una respuesta rápida. Entonces, normalmente lo que se ve es que en esa respuesta involucrada puede haber algún mecanismo electroquímico que suelen ser muy rápidos para responder, y además acoplado, digamos, también progresa en paralelo la activación de genes de enzimas específicas que van a dar lugar a otros aspectos de una respuesta de las plantas, ¿sí? Normalmente las respuestas a nivel de crecimiento y de desarrollo son complejas, e implican más de un proceso, ¿sí? Entonces van a haber determinadas situaciones a los cuales las plantas van a responder en pocos segundos, como por ejemplo puede ser, vieron las plantas carnívoras, por ejemplo, que tienen sistemas que rápidamente cierran las estructuras en las que atrapan los insectos, o las propias estas plantas sensitivas que tenemos muchas acá, como ¿cómo es que se les dice? Ciérrate, La compadre, o ciérrate, comadre. compadre, fíjense que son respuestas muy rápidas, obviamente no son respuestas que pueden esperar a la síntesis de genes, ¿sí? O incluso también vamos a ver que en los procesos de crecimiento, ya vamos a ver, y de ablandamiento de la pared celular, suelen haber procesos físicos muy iniciales en un primer momento, que suele ser la primera respuesta, y luego el proceso finalmente desencadena la expresión de genes, de enzimas involucrados en esa respuesta, ¿sí? O sea, estos son algunos aspectos generales, pero van a ver que cada señal va a tener algunas particularidades en su mecanismo de transducción de señales, ¿sí? Entonces, vamos a ver que los factores de transcripción van a ser proteínas específicas que se van a unir a secuencias del ADN y van a regular la tasa en la que se puede transcribir, ¿sí? Ustedes recuerden que nosotros lo que decíamos siempre en química biológica, si todas las células de un individuo tienen el mismo material genético, ¿qué es lo que le da la identidad de tejido y qué es lo que hace que una célula de mesófilo sea estructuralmente diferente con una célula, por ejemplo, de un elemento de tubo criboso o un miembro de vaso, ¿sí? En ese proceso de diferenciación, lo que va a ocurrir es que lo que se expresa de ese material genético es diferente en cada situación. Entonces, recapitulando esto, si yo quiero tener cambios a nivel fisiológico, lo que yo tengo que tener son cambios a nivel de la expresión de genes, y que se expresen distintas proteínas, ¿sí? Distintas enzimas, distintos transportadores, que van a dar lugar a una composición o a un funcionamiento metabólico particular en respuesta a una determinada señal, ¿sí? Entonces, en definitiva, siempre vamos a estar hablando de regulación al nivel de la transcripción de genes o de la expresión de un gen, es decir, de qué parte de ese genoma va
a dar lugar a enzimas y a proteínas activas, que es lo que le da la posibilidad de tener una diferencia a nivel metabólico. ¿Sí? Entonces, como ya dijimos, las enzimas son las que regulan los procesos fisiológicos. También pueden haber otro tipo de proteínas, proteínas transportadoras, proteínas chaperonas y, bueno, en general enzimas también. ¿Sí? Ahora, fíjense cuáles van a ser las dos alternativas que tienen los factores de transcripción para actuar regulando a un determinado gen. Hay dos opciones en general. Esta región regulatoria que aparece acá es lo que se conoce con el nombre de promotor de un gen. Es una secuencia de ADN que en general está asociada a la región codificante de un gen o de varios genes que están involucrados en una proteína. Ustedes, si se acuerdan de química biológica, vimos que podía haber un gen o varios genes que dan lugar a distintos polipéptidos que van a dar lugar a una enzima activa, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar acá como región codificante. Entonces, lo que ocurre normalmente es que esta región regulatoria necesita la presencia de un factor de transcripción justamente para que la polimerasa de ARN, dependiente de ADN, es decir, esta proteína que va a sintetizar una molécula de ARN mensajero a partir de un molde de ADN, necesita de ese factor de transcripción justamente para poder iniciar la expresión de ese gen. Ahora, normalmente lo que ocurre es que lo que más comúnmente se observa no es esta situación, sino lo que se conoce como la regulación negativa. ¿A qué es a lo que apunta? Que normalmente va a haber una proteína que va a ser, o sea, este factor de transcripción va a estar interactuando con el promotor o con la región reguladora, impidiendo que la polimerasa se acople a ese gen y que no haya expresión. Es decir, el factor de transcripción regula negativamente la transcripción. ¿Por qué? Porque está presente, no hay síntesis. En el caso anterior, para que haya síntesis de ARN mensajero, tenía que estar presente el factor de transcripción. ¿Sí? Y lo que se vio es que esta regulación negativa de la transcripción aparentemente es como más efectiva en algunos casos en cuanto a tiempo, es decir, rápidamente se degrada un factor de transcripción o con algún sistema como por ejemplo el proteosoma, ¿sí? Los proteosomas lo que hacen son sistemas proteicos que son los que se ocupan de inactivar a las distintas proteínas que ya han cumplido su rol. Entonces, lo que ocurre es que en la cadena de transducción de señales se genera una molécula que inactiva o que marca, que le pone como una etiqueta a ese factor de transcripción para que pueda ser destruido por un sistema de proteosoma, por ejemplo. ¿Sí? Y esa eliminación de ese factor de transcripción activa rápidamente la transcripción o la expresión de ese gen o de esos genes involucrados en la síntesis de una enzima. ¿Está? ¿Se entiende esto entonces? Sí. Bueno, no sé si soy la más adecuada para decir que sí, pero... Bueno, entonces lo que vamos a ver es que
dentro de las señales más importantes a nivel de la regulación de los distintos procesos metabólicos que ocurren en la planta, se encuentran las hormonas vegetales, ¿sí? Las hormonas vegetales son compuestos de las plantas que regulan la ocurrencia de distintos procesos metabólicos durante el crecimiento vegetativo y reproductivo, ¿sí? Van a actuar como moléculas señales y a la vez también como mensajeros químicos, y cada una va a involucrar un mecanismo de transducción de señales que para algunas de ellas ya están bastante conocidos y para otras aún falta desentramarse. Es decir, en todos los casos, ¿sí? Para que pueda haber una respuesta fisiológica a una señal, tiene que haber un mecanismo de transducción de señales, ¿sí? Donde haya todos los componentes que ya hemos mencionado. Ahora, eso se sabe de forma general y se asume que es así. Ahora, no para todas las señales, incluso lo vamos a ver cuando veamos algunas respuestas al ambiente, no para todas está completamente identificada la identidad de cada uno de estos integrantes de la cadena de transducción de señales, y tampoco se conoce para todos ellos completamente todo el esquema que involucra la respuesta fisiológica a una determinada señal, ¿sí? Pero hay algunos, para algunas hormonas, que eso, y para algunas señales de tipo ambiental, que ya está bastante conocido, ¿sí? Pero en general entonces vamos a ver que las hormonas controlan procesos fisiológicos específicos sobre células blanco, y una de las características centrales que tienen las hormonas vegetales es que pueden actuar a muy bajas concentraciones. De hecho, es una especie de característica que tienen las hormonas, es que tienen que poder actuar a bajas concentraciones. Justamente, en parte, el mecanismo de transducción de señales lo que hace justamente es poder amplificar esa señal para modificar la magnitud de la respuesta, pero siempre las hormonas actúan a muy bajas concentraciones. Y, como dijimos, median la comunicación intercelular, actúan como mensajeros químicos, con lo cual, en general, pueden movilizarse y, como dijimos, involucran distintos mecanismos de transducción de señales. Pueden haber algunas hormonas que tengan un efecto de larga distancia, es decir, que la célula que produce la señal y la célula blanco están alejadas entre sí, o la célula que recibe la señal ambiental, por ejemplo, y la célula blanco están alejadas entre sí, o bien puede haber un tipo de señal adyacente, donde la célula que recibió la señal y la célula blanco estén muy cercanas, o bien que sean la misma célula. Y se utilizan en la terminología parácrina y autócrina por analogía a las hormonas animales, ¿sí? En el caso de las hormonas de las plantas, a diferencia de las hormonas de los animales, son de naturaleza química bastante diferente entre sí, es decir, no hay una regularidad entre la naturaleza química de las hormonas como sí lo hay en las hormonas animales, y en general tienden a ser moléculas muy pequeñas, ¿sí? Y son auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno, ácido abscísico, ácido jasmónico, ácido salicílico, brasinoesteroides, etc., ¿sí? En general, las más conocidas, y porque son las que primero se descubrieron, de hecho, con las que primero se instauró la noción de una hormona vegetal, son las auxinas, las giberelinas
las citoquininas y el etileno, luego el ácido abscísico, y estas hormonas han sido caracterizadas, y todavía en mucha literatura las van a encontrar como reguladores de crecimiento, ¿sí? Hoy por hoy también el término de regulador de crecimiento se reserva a la posibilidad de comprar comercialmente algunas moléculas que tengan similitudes con las auxinas naturales, perdón, con las hormonas naturales, por ejemplo las auxinas, y se utilizan, por ejemplo, aplicándolas de manera externa justamente para promover algún proceso fisiológico. Pero en general se les dicen hormonas de crecimiento, reguladores de crecimiento a estas hormonas. Y luego el ácido jasmónico, el ácido salicílico, bueno, y también el etileno y el ácido abscísico, vamos a ver que suelen ser hormonas que se vinculan más a la relación que pueden establecer las plantas con el ambiente, ¿sí? Es decir, interacciones a nivel con herbívoros, con polinizadores, con otras plantas, ¿sí? Pero también se han encontrado casos donde algunas de las hormonas normalmente caracterizadas como de crecimiento pueden tener algún rol en interacción con el ambiente, entonces esto tampoco es que es tan tajante, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es un breve pantallazo general de las hormonas. Como les decía, luego en cada uno de los procesos fisiológicos vamos a ir viendo cómo aparecen cada una de estas hormonas cumpliendo un rol. Y lo que vamos a ver entonces es que, tal como dijimos, las hormonas tienen un mecanismo de acción, un mecanismo de transducción de señales, y que en este caso la molécula señal en esta transducción va a ser justamente la hormona, ¿sí? Y va a tener que unirse a un receptor para poder dar lugar a la respuesta. Fíjense que los receptores pueden ser receptores enzimáticos, receptores acoplados a proteína G, canales iónicos, receptores de tipo lipídico, y pueden estar en la membrana o en el citoplasma de la célula blanco, en la membrana plasmática, en la membrana del retículo endoplasmático, en la membrana del núcleo, ¿sí? En distintas membranas o en el citosol. Lo que va a haber es un cambio, digamos, en la interacción de la molécula señal con el receptor, se genera un cambio en la conformación de ese receptor que va a dar lugar a la aparición de mensajeros químicos, segundos mensajeros o mediadores de respuesta, que pueden ser lípidos, azúcares, iones, y los mediadores de respuesta pueden ser las quinasas de las que ya habíamos hablado, fosfolipasas, fosfatasas, etc. Y finalmente la respuesta va a estar involucrada con la transcripción de genes y la síntesis de proteína, y esto da lugar al efecto fisiológico. Fíjense que acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Del mecanismo de acción de las auxinas. En el caso de las auxinas, para el alargamiento celular, la elongación celular, el mecanismo de acción está bastante conocido, ¿sí? Y fíjense que en este esquemita lo que tenemos es que el receptor, ¿sí? O sea, es decir, todo el proceso ocurre en la membrana plasmática. Tenemos que en un primer lugar, ay, no sé, esperen que acá me sale la barra. En un primer lugar, la auxina lo que va a hacer es justamente estimular a las bombas de protones que van a modificar el pH de la membrana plasmática, ¿sí? Esto va a tener un efecto directo sobre la actividad de enzimas que van a poder degradar los enlaces puente hidrógenos que unían a las microfibrillas de la pared celular. ¿Se acuerdan que eso habíamos visto que
las microfibrillas de celulosa con las de hemicelulosa estaban unidas por enlaces puente hidrógeno. Ese aumento en el pH lo que promueve es la actividad de enzimas que rompen esos enlaces enzimáticos, esos enlaces puente hidrógeno, perdón, lo que genera una especie de ablandamiento de la pared celular, lo que hace es disminuir la resistencia mecánica de la membrana de la pared celular, perdón, con lo cual se favorece el ingreso de agua a la célula. ¿Sí? Aumenta, o sea, modifica el potencial de presión de la célula, aumenta la turgencia, se produce la elongación y luego nuevamente van a producirse el endurecimiento y la síntesis de nuevos componentes de membrana que vuelven a endurecer la pared celular. Pero acá fíjense que en un primer momento hay una respuesta que es rápida, que tiene que ver con la acidificación de la pared y la activación de enzimas que ya están presentes en la membrana, pero a la vez también a través de la respuesta a las auxinas, lo que ocurre es que se sintetizan de nuevo expansinas justamente para aumentar la actividad que se está observando. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de mecanismos implicados en la elongación celular. Y una particularidad es que el número de receptores y la afinidad de los receptores con la hormona, ¿sí? O distintos cambios que puedan producirse en la cadena de transducción de señales que conducen a la respuesta van a determinar la diferencia de sensibilidad de los distintos tejidos a las distintas hormonas. ¿Sí? Bueno, las auxinas son hormonas indispensables en el crecimiento y el desarrollo de la planta, son las primeras que se caracterizaron. Se sintetizan activamente en distintos tejidos que están en crecimiento, como son los meristemos, los primordios, las hojas jóvenes en expansión y las semillas en desarrollo y frutos. Fíjense que acá tienen distintos ejemplos de las auxinas, ¿sí? Tenemos el haya, que es uno de las auxinas más conocidas junto con el ácido indolbutírico, y estas son, además con el ácido fenilacético y el cloroindolacético, son hormonas de tipo naturales, ¿sí? En cambio, el ácido naftaleno acético, el diclorobenzoico, o estas hormonas, o estas que tienen acá abajo, son enzimas, son auxinas, perdón, sintéticas. Fíjense que el precursor de síntesis más común es el triptófano, y esto tiene que ver con que, si se acuerdan, el triptófano es un aminoácido que tiene un grupo aromático asociado, con lo cual, si ustedes se fijan, es la característica que tienen en común estas auxinas. Y participan en distintos procesos fisiológicos, como ser el que vimos hace rato de expansión celular, pero también están implicadas en la división celular. Participan en la dominancia apical, en la diferenciación de raíces, en los movimientos en respuesta a la gravedad y a la luz, que son el gravitropismo y el fototropismo. Ya vamos a ver más adelante con más detenimiento esto. Están involucradas en el enraizamiento, ¿sí? Y en la cariocinesis, ya que en el enraizamiento en particular, porque están involucradas en la diferenciación de la raíz, ¿sí? Por eso es que se utilizan como de forma, cuando uno las aplica exógenamente, pueden inducir el enraizamiento. Estas hormonas se transportan a través de floema, tienen un transporte polar,
y es basípeto, es decir, desde el ápice hacia la raíz, ¿sí? Incluso hay distintas proteínas involucradas en el transporte de las auxinas que ya están y que se conocen mucho y que están caracterizados se conoce con detenimiento el rol de estos transportadores justamente en la respuesta a las auxinas. Bueno, y fíjense, acá tenemos dos imágenes donde se puede ver, esto es un experimento donde se aplica de manera exógena auxinas, y se observa cómo en estacas que son expuestas a las auxinas se observa el enraizamiento o la diferenciación de raíces comparados con un tratamiento control donde no se evidencia la aparición de raíces. Y luego, fíjense acá, tenemos un experimento donde lo que tenemos es un mutante de receptores de auxina, es decir, plantas. Esta planta ya la vamos a ver y la vamos a analizar con bastante detenimiento, que es Arabidopsis thaliana, es la planta modelo, el organismo modelo para los que trabajan con plantas. Es una modelo, quiere decir que se utiliza para llevar adelante la mayoría de los experimentos que se realizan para conocer algunas generalidades con respecto a las plantas, ¿sí? Ustedes han visto que, por ejemplo, para nosotros o para algunas investigaciones relacionadas, por ejemplo, con medicina, se utilizan ratones como animales modelo de los mamíferos para predecir más o menos qué nos pasaría a nosotros. Bueno, en el caso de las plantas se utiliza esta planta, Arabidopsis thaliana, que es una brasicácea, que tiene un ciclo bastante corto y que tiene mucha variabilidad, entonces hay una gran disponibilidad de genotipos con distintas características. Esto hizo que se convierta en la planta modelo. Entonces van a ver, sobre todo en esta parte de la materia, donde vemos todo lo relacionado al desarrollo de las plantas, que los experimentos con mutantes de Arabidopsis van a aparecer todo el tiempo en el libro. Y fíjense que lo que nos están mostrando acá es justamente lo que ocurre cuando hay mutaciones en los receptores de las auxinas, ¿sí? Donde no va a haber una respuesta, ¿sí? Fíjense, esta es la planta control o el genotipo silvestre, es decir, el que no está mutado, comparado con el mutante que tiene diferencias muy notorias en el crecimiento con respecto al mutante silvestre, ¿sí? Es decir, acá la respuesta fisiológica a la hormona está impedida justamente por la incapacidad de la auxina de interactuar con su receptor, ¿sí? Vamos a ver que justamente para esto a modo general, para estudiar los distintos procesos fisiológicos y las distintas roles que tienen las hormonas en estos procesos fisiológicos, hay distintas estrategias que se pueden utilizar, como por ejemplo en este experimento lo que se utiliza es la aplicación exógena y ver cómo responde la planta a esa hormona, es decir, aplicarla desde afuera. En este caso, lo que se está afectando es otro componente de la cadena de transducción de señales, que es justamente el receptor de la auxina. Entonces yo acá no estoy modificando la cantidad de auxina a la cual la planta está expuesta, como sí lo hice en este caso, sino que lo que estoy afectando es la capacidad de que esa señal sea percibida, ¿sí? Y fíjense cómo también, ahí es a donde se evidencia la importancia del rol de cada uno de los elementos de la cadena de transducción de señales, ¿sí? Y vamos a ver que las auxinas promueven o inhiben el crecimiento dependiendo de la concentración y el tejido. Eso habíamos dicho que tenía que ver con las características o con la presencia de los distintos receptores, tanto en cantidad como en afinidad, y también con la posibilidad de amplificar la señal,
¿sí? Entonces fíjense que en general lo que se ve, y esto, bueno, en este gráfico lo que tenemos es la longitud de un determinado, bueno, en general esto es en raíz, ¿no, Guada? Sí, Esto es en sí, raíz. sí. Fíjense cómo la raíz responde, no sé si les estoy mostrando, esperen acá. Fíjense, esta es la respuesta en longitud en función del tiempo para raíces expuestas a auxinas y raíces control, ¿sí? Y en este gráfico lo que tenemos es nuevamente el efecto del alargamiento en un segmento para distintas concentraciones de auxina, y fíjense cómo tenemos dos curvas. Estas dos curvas, si ustedes se fijan, básicamente lo que significa es que hay una de ellas que es más sensible que la otra. Esto está marcando dos órganos. Claramente el órgano que tiene esta curva es más sensible a la hormona. ¿Por qué? ¿Se acuerdan esto que ya lo habíamos visto en el primer trabajo práctico? De hecho es la misma figura. Sí, profe. A ver, Carmen, ¿te acordás por qué decíamos que esta curva, que este órgano, que era la raíz, era más sensible que el órgano representado en esta curva, que es el tallo, a las auxinas? ¿Te Profe, acordás? puede ser porque en el caso de las raíces se ve que a menos concentración comienzan a reaccionar más rápido. Exactamente, ¿sí? A menor concentración, eso lo vemos gráficamente acá. Fíjense, si uno analiza las concentraciones de auxina que son crecientes, a menor concentración, la raíz comienza a mostrar una respuesta, ¿sí? En cambio, la siguiente curva tiene una respuesta que necesita mayor, o sea, un umbral de concentración a partir del cual se comienza a observar la respuesta que es mayor, ¿sí? Y fíjense que, bueno, en ambos casos, tanto en tallo como en raíz, lo que se observa es que hay un valor óptimo a partir del cual comienza a haber un efecto de inhibición del crecimiento, de disminución, ¿sí? Lo que, digamos, lo que ya habíamos visto en la diapo anterior es que el mecanismo por el cual las auxinas promueven el alargamiento celular está relacionado con el cambio en el pH en el apoplasto, ¿sí? Justamente a través de la activación de las bombas de ATPasas, que todo, ¿se acuerdan cuando, incluso que esto lo vimos también en nutrición, cuando vimos por qué el apoplasto tenía mayor cargas positivas que el simplasto, y dijimos que eran porque todo el tiempo habían bombas ATPasas extruyendo protones hacia el apoplasto? Bueno, lo que hacen las auxinas es justamente promover aún más esa actividad de las ATPasas, y de esa forma activan las expansinas que están presentes. Y por otro lado, el segundo mecanismo por el cual las auxinas promueven el alargamiento celular tiene que ver justamente con la estimulación de la expresión de genes que codifican para la síntesis de nuevas expansinas, ¿sí? Entonces, fíjense que en estos gráficos lo que se representa es para los distintos pHs, ¿sí? En función del tiempo, lo que se observa es justamente lo que va a ocurrir en presencia de la auxina, ¿sí? Fíjense, en un primer momento la auxina no estaba presente. Cuando se aplica la auxina, fíjense cómo disminuye notoriamente el pH en el apoplasto, ¿sí? Y de manera paralela, si yo lo que comienzo a medir es la longitud de algún segmento en función del tiempo,
Coincide que en el momento en el que se aplica la auxina y que se observó la disminución del pH en el apoplasto, incrementó la longitud de ese segmento. ¿Sí? Espérenme que voy a cerrar la puerta. Bueno, esto no quiere avanzar. Bueno, en el caso de las giberelinas, lo que vamos a ver es que su descubrimiento estuvo relacionado con un hongo que causaba una enfermedad que se conoce como gigantismo en plantas de arroz, y lo que se vio es que justamente este hongo, la estrategia que tenía para promover, fíjense en esta fotografía, lo que se ve son plantas control, es decir, plantas que no estaban expuestas a las giberelinas, y plantas expuestas a las giberelinas es una elongación del tallo muy notoria. Bueno, esto mismo se veía en los cultivos de arroz, donde algunas plantas tenían una elongación del tallo muy notoria, por eso se llamaba gigantismo. Y lo que se vio es que justamente lo que hacía este hongo era como inocular exógenamente o aumentar la cantidad de hormonas que tenían, a la cual estaban expuestas esas plantas. Obviamente que tenían que ser, para que la planta pueda responder a esas hormonas que eran sintetizadas por el hongo, claramente tenía que haber un receptor relacionado con estas hormonas, con lo cual de allí surgió la noción de que el hongo en realidad usaba como estrategia sintetizar esta molécula que ya era producida por las plantas, con lo cual por eso las plantas la podían reconocer y podían responder elongando el tallo, y el hongo lo que hacía era utilizar esta estrategia produciendo este compuesto, ¿sí? Ese hongo se llama Giberella fujicuroi, por eso es que a las giberelinas se las llama giberelinas, ¿sí? Su síntesis derivan del Lent-Caureno y tienen un esqueleto que consta de 4 anillos, ¿sí? Fíjense, acá tienen el Lent-Caureno y el Lent-Giberelano, que son los distintos precursores de la síntesis de las auxinas, ¿sí? Que tienen acá 2 ejemplos, ¿sí? Tienen 4 anillos que están formados por 19 a 20 átomos de carbono. Y la actividad de estas giberelinas depende de la presencia de grupos hidroxilos, ¿sí? Ustedes saben, ya se acuerdan de química biológica, que justamente los grupos hidroxilos son los grupos que necesitan muchas de las enzimas para poder ejercer su actividad, con lo cual las funciones biológicas de las giberelinas justamente se relacionan con la presencia de estos grupos. Y en general se van a metabolizar por oxidación. Ya vamos a ver, al final de la clase vamos a ver un resumen de cómo va a estar regulada la homeostasis en general de las hormonas. Vamos a ver cómo estos distintos procesos van a ir tomando relevancia. Pero en particular para el caso de las giberelinas, digamos, se van a oxidar, se van a inactivar por oxidación, y lo que vamos a ver es que se sintetizan en distintos tejidos, ¿sí? En general, tejidos en crecimiento activo, como tallos, raíces, frutos, tejidos vasculares, y lo que hacen es promueven el crecimiento y, digamos, actuando de manera sinergista, es decir, en el mismo sentido, sumando sus efectos con las auxinas, promueven la elongación del tallo. Y fíjense que las giberelinas promueven justamente el crecimiento
a través de la expresión de CDK o quinasas dependientes de ciclina, o las CDK ciclinas que se llaman. Y lo que se vio, fíjense, esto es un experimento, ¿sí?, donde lo que se hizo fue exponer a distintas plantas a giberelinas de manera exógena, plantas de arroz en particular, ¿sí? Y lo que se vio es que en dos vías relacionadas, por eso les digo que normalmente los mecanismos con los cuales las hormonas regulan un proceso normalmente, un proceso fisiológico normalmente tiene distintos mecanismos, ¿sí? En el caso particular de las giberelinas en los entrenudos de arroz, lo que se vio es que promueven el crecimiento tanto a través del aumento de la expresión de las CDK-ciclinas, que son quinasas que están involucradas en la división celular, ¿sí? Y por otro lado, también promueven la síntesis de expansinas, que como ya vimos de manera similar a lo que ocurre con las auxinas, lo que promueven es la extensibilidad de la pared celular y de esa forma participan en el crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos acá a la derecha? Lo que tenemos es un gel de electroforesis, donde lo que se ve es justamente digamos, a estas plantas expuestas a estas hormonas, se les realiza una extracción tanto de las proteínas como de los ARNs mensajeros. Es decir, lo que se va a medir es la expresión de esos genes, ver qué es lo que está ocurriendo. Y fíjense que con el tratamiento de ácido giberélico a las distintas horas, lo que se detecta justamente es la presencia de ARN mensajero, ¿sí?, vinculado a las ciclinas, y también se detecta la síntesis de las proteínas. Fíjense que si nosotros vemos en función del tiempo cómo fueron evolucionando la presencia de esas proteínas, se ve que con el paso de las horas aumenta la cantidad de proteínas presentes relacionadas a la expresión de genes de CDK y de expansinas, ¿sí? En este caso particular, lo que se representa acá es para las proteínas de CDK, y fíjense que tenemos entonces el ARN mensajero y las proteínas, ¿sí? Y esto ocurre a tiempos crecientes desde la aplicación de las giberelinas, y se promueve la expresión de ambos genes, indicando que las giberelinas controlan su expresión probablemente a nivel de transcripción, es decir, promoviendo justamente la nueva síntesis de ARNs mensajeros. Y como las CDK regulan positivamente el ciclo celular y promueven el crecimiento, las giberelinas promueven el crecimiento mediante la promoción de la división celular, ¿sí? Entonces, acá, digamos, esta es la forma en la que se demuestra que el proceso fisiológico que se vio de crecimiento y de aumento de la elongación de los entrenudos de arroz tiene un vínculo directo con la aparición de ARN mensajero de la CDK, y que además ese ARN mensajero está siendo traducido a la síntesis de las proteínas y las enzimas, que son las que finalmente tienen la actividad biológica, ¿sí? ¿Se entiende qué es lo que se representa en este gel? ¿Se acuerdan cómo es la electroforesis? O sea, la electroforesis lo que hace consiste en separar moléculas en un gel. Lo que se hace es, digamos, si uno imagina que acá están los pocillos de siembra, ¿sí? Es decir, a cada hora se hace una extracción de proteínas y también de ARN mensajero con protocolos diferentes para extraer cada una de las biomoléculas, pero lo que se hace es luego en un gel seguramente esto es un gel de poliacrilamida, lo que se hace es colocar esas muestras en los distintos pocillos de siembra y se le hace incidir una corriente eléctrica, y esto separa
las distintas proteínas presentes, ¿sí? Y se las identifica por peso molecular, ¿sí? En los distintos en los distintos tamaños, ¿sí? En este caso, a ver, perdón, en estos genes son... No, perdón, estos geles son solamente de ARN mensajero, no son geles de proteína. En el artículo están los geles de las proteínas también, de las enzimas, pero estos son solamente geles de ARN mensajero, ¿sí? Entonces, estos son los genes de la CDK, de las ciclinas, y estos son ARNs mensajeros que se colocan como tratamientos control para ver que justamente la expresión de un gen, por ejemplo, que está siempre siendo expresado y se utiliza para ver la actividad relativa, ¿sí? Fíjense que en el paso del tiempo este gen, que es un gen conservado, tiene el mismo nivel de expresión, sin embargo, los genes de CDK y de ciclinas responden con el tiempo. Perdón. ¿Alguna duda de esto? ¿Se acuerdan lo que eran las electroforesis? ¿Entienden lo que es ese gel? Cri, cri. Sí, profe, sí. Bueno, les voy a creer. Pasamos entonces a lo que son las citocininas. Las citocininas se sintetizan a partir de adenina, en particular son muy activas en los meristemos apicales, ¿sí? Y tienen la capacidad de transportarse desde las raíces a los tallos. Se transportan a través del xilema. Y en general están en mayor concentración, como ya dijimos, en tejidos meristemáticos, en raíces, hojas, jóvenes y frutos en desarrollo, donde va a haber activa división celular. En general se las encontró buscando sustancias que indujeran la proliferación de los tejidos en cultivos in vitro, y allí es que digamos, lo que se hacía era extraerlas a partir de distintas plantas y aplicarlas a cultivos de tejidos donde habían, por ejemplo, algunos explantos o pedacitos de planta para promover su proliferación, ¿sí? El aumento del número de células. Y justamente esto tiene que ver, nuevamente la noción es la misma, si esos pequeños pedacitos de planta tenían la capacidad de responder a la aplicación exógena de esos tejidos, quiere decir que, de esas sustancias, quiere decir que claramente contaban con receptores y con mecanismos para responder y dar lugar a un proceso fisiológico que en este caso es la división celular, ¿sí? Entonces de esa forma se las descubrió, y lo que se ve es que nuevamente pueden estar en forma libre o en forma conjugada. Vamos a ver que una estrategia que tienen las hormonas es, digamos, para el balance fino entre la síntesis y, digamos, para la actividad de una determinada hormona, tiene que ver con que quizás hayan determinadas respuestas que necesiten, o determinados procesos fisiológicos que necesiten una respuesta a la hormona que sea rápida, con lo cual no hay tiempo a esperar que la hormona se sintetice y lleve el mensaje a donde lo tiene que llevar. Entonces, una forma que tienen las plantas para, digamos, regular la cantidad de hormona que está biológicamente activa, es activarla o desactivarla. Entonces, fíjense que de esa forma es como más rápido, puede producirse más rápidamente la actividad. Normalmente lo que se ve es que para transportarlas, por ejemplo, a lo largo de la planta, lo que se hace es se las transporta en la forma inactiva, ¿sí? Y
y cuando llegan a un determinado lugar pueden necesitar asociarse a otra molécula para poder cumplir su rol biológicamente. O viceversa, pueden inactivar algún otro componente o pueden estar inactivadas y cuando se disocian de ese componente que las inactiva, cumplen su rol activo. ¿Sí? A eso hace referencia a que puedan estar en forma libre o conjugada, dependiendo cómo van a cumplir su rol. Y la primera citocinina que se descubrió fue la quinetina, y la que se sabe que es la más abundante es la zeatina. ¿Sí? Y lo que se vio es que la aplicación exógena de las citocininas lo que hace es promover el crecimiento de las yemas laterales, de esa forma favoreciendo el desarrollo de ramificaciones. ¿Sí? Es decir, que las citocininas y la aplicación exógena de las citocininas se contrapone a la dominancia apical, que lo que hace es justamente permitir que el tallo, ¿sí? Principal o el ápice caulinar tenga un crecimiento que prevalezca sobre las yemas laterales. Y los procesos fisiológicos que regulan son la proliferación de células en tallos, ¿sí? Fíjense, acá lo que tenemos es otra estrategia que se utiliza para estudiar el rol de las hormonas, que es sobreexpresar una enzima que tenga algún rol en la homeostasis de la hormona. Cuando digo homeostasis, quiero decir en la cantidad de hormona que está activa en un determinado tejido. ¿Sí? Entonces fíjense, yo tengo acá una planta control y tengo plantas mutantes que sobreexpresan una enzima que degrada a las citocininas. Entonces, en estas plantas la cantidad de citocinina que está activa es menor que en las plantas silvestres. ¿Sí? Entonces, de allí es que ¿qué es lo que se concluye con este tipo de experimentos? Que las auxinas en su forma activa son necesarias para el proceso de proliferación de células y de alargamiento, elongación del tallo en plantas de tabaco. ¿Por qué? Porque cuando hay una enzima que las degrada y no están activas, la proliferación del tallo disminuye, la elongación del tallo disminuye notoriamente, ¿sí? El crecimiento de los entrenudos. Fíjense, no sé qué me pasó acá con esto. Otro proceso fisiológico es el retraso de la senescencia. Fíjense que en este caso lo que tenemos acá es una planta que expresa, digamos, de manera constitutiva, quiere decir de manera exagerada, genes de citocininas. Y fíjense que en esta planta, es decir, estas plantas tienen las dos la misma edad. Es decir, que al tiempo que transcurrió, ambas deberían haber iniciado el proceso de senescencia de la planta, es decir, estar en la etapa final de su ciclo. Fíjense que las hojas basales, que son las hojas más maduras, ya están completamente senescentes, las plantas ya están en floración, con lo cual probablemente ya están al final de su ciclo de vida. Sin embargo, en esta planta donde se sobreexpresó citocininas, se ve que la senescencia se vio retrasada. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que se concluye que estas hormonas participan en el control del proceso fisiológico de senescencia, en este caso a través de promover un retraso. En el caso de las raíces, lo que se vio es que plantas que expresan genes de citocininas, que sobreexpresan genes de citocininas, fíjense, tenemos acá las plantas mutantes con respecto a las plantas silvestres, o lo que se llama el genotipo wild type, es decir, el que no está mutado,
el que tiene un crecimiento normal, lo que se observa es que en el caso de plantas que tienen mayor cantidad de genes que sintetizan citocininas, o genes, perdón, no mayor cantidad de genes, sino genes que están activos más tiempo sintetizando genes, citocininas, tienen una mayor proliferación de raíces. Y otro aspecto interesante de las citocininas es que se ha visto que muchas bacterias pueden, a través de, ya sea que las sinteticen o que tengan mecanismos para promover, para que la planta sintetice más citocininas, pueden promover la generación de estructuras o callos que son súper propicias para su crecimiento y es decir, tal como hacían las giberelinas con, el hongo Giberella fujicuroi con las giberelinas que las inoculaba para su propio beneficio, en este caso algunas bacterias utilizan esa misma estrategia, ¿sí? Y en el caso particular de una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, es muy interesante, acá tienen un pequeño esquema, porque es una estrategia, es decir, esta estrategia que tiene esta bacteria de introducirle o transformar las células de las plantas al introducirles un pedazo de ADN que se llama plásmido, ¿sí? Donde se incorpora información para síntesis de citocininas, lo que la bacteria hace es modificar el ADN de la planta justamente para que produzca más citocininas y se forme esta callosidad, ¿sí? Y esta estrategia que utiliza esta planta para modificar el ADN de esta planta, esta bacteria en particular, lo hace en una región local. Pero si esta misma estrategia se utiliza en un callo o en un explanto que luego va a dar lugar a una planta entera, lo que se puede conseguir es que toda esa planta entera tenga la característica genética de interés que yo le quiero incorporar utilizando esa tecnología, ¿sí? Esto es solo a modo de información general. Esta bacteria se utiliza muchísimo en la producción de la mayoría de las plantas transgénicas que hay actualmente comercialmente, sobre todo porque hace unos años se venció la patente que la tenía justamente Monsanto. Entonces se puede utilizar para modificar genéticamente un montón de distintas plantas, ¿sí? Básicamente cultivos. Bien, el etileno es una hormona gaseosa, ¿sí? Fíjense que es estructuralmente es una molécula muy sencilla, que lo que hace es inhibir el crecimiento, cumple distintos roles, pero uno de los más característicos es, uno de los que más se estudió como mecanismo, es digamos, la inhibición del crecimiento en largo y se promueve el crecimiento en ancho del hipocotilo, ¿sí? En plántulas. Eso es lo que se conoce como la triple respuesta, ¿sí? Al agregado de etileno y la generación del hipocotilo y de las plántulas en forma de gancho o de garfio, ¿sí? Fíjense, en este caso lo que tenemos son dos plantas que han sido expuestas al etileno, una control que no ha sido expuesta al etileno y esta que ha sido expuesta al etileno, donde se observa que el hipocotilo es más corto, más ancho, ¿sí? Y tiene como una especie de curvatura. En en este experimento también, ¿sí? Se observa, fíjense que esta plántula expuesta al etileno tiene visualmente es muy diferente, o sea, fenotípicamente es muy diferente que esta planta que no ha sido expuesta al etileno. Es como una de las características que se ha estudiado mucho para el etileno. Pero también
se lo conoce como la hormona, digamos, en general en lo que es la producción de frutos. Es una hormona que se utiliza y que se conoce que está involucrada en la maduración de los frutos. Entonces también se la conoce como la hormona de maduración de algunos frutos que responden al etileno, no todos, eso ya lo vamos a ver, pero se utiliza muchísimo. Fíjense, en este caso tenemos plantas, frutas de banana, un control y plantas expuestas a etileno, como se indujo la maduración. Esta hormona se sintetiza en regiones meristemáticas y también está involucrada en la abscisión de las hojas y en las senescencias de las flores, ¿sí? Como ya dijimos, también está involucrada en la maduración del fruto y en general lo que se vio es que cualquier tipo de herida puede inducir la biosíntesis de etileno. Y aquí les hago un comentario, que es que justamente esta hormona participa mucho también en las interacciones de las plantas con algunos organismos, como pueden ser los herbívoros, ¿sí? Justamente a través del daño mecánico que pueden generar los herbívoros en la planta, lo que se observa es que hay una inducción del etileno. Además, las plantas tienen estrategias para detectar si lo que le está haciendo el daño mecánico es un herbívoro, si es un herbívoro del tipo mamífero, si es un herbívoro del tipo insecto o qué es lo que lo está atacando, pero en general el daño mecánico activa la biosíntesis del etileno. Y participa en la tolerancia o la resistencia al estrés en distintas condiciones, como por ejemplo las inundaciones, el enfriamiento, distintas enfermedades y plagas, altas temperaturas y sequía, ¿sí? Su precursor de síntesis es el aminoácido metionina. Y también tenemos estas hormonas, los brasinoesteroides, son hormonas, son de las últimas que se han caracterizado, son, digamos, de las más nuevas, que han sido caracterizadas como hormonas vegetales, y los que se vio es que son promotoras del crecimiento en las plantas, ¿sí? Fíjense que en general hay, por ejemplo, en este experimento lo que tenemos es un genotipo normal, ¿sí? Es decir, una planta que normalmente sintetiza brasinoesteroides y que su crecimiento está siendo regulado de forma normal por los brasinoesteroides, y luego una planta mutante deficiente en esta hormona. Y fíjense cómo visualmente son muy diferentes, ¿sí? Fenotípicamente, esta es mucho más pequeña, tiene menos hojas, no tiene, esto también es en Arabidopsis thaliana, no tiene, que se comienza a vislumbrar la estructura que va a dar lugar luego a una roseta, ¿sí? Y en este experimento en tomate, nuevamente lo que se ve son un genotipo silvestre o wild type o plantas no mutadas y plantas que tienen deficiencias en brasinoesteroides, o sea, mutantes deficientes en brasinoesteroides, ¿sí? Fíjense que hay una deficiencia a nivel del crecimiento de la planta, sin embargo, no hay un efecto en la producción, por lo menos en el tamaño de los frutos. Claramente esta planta va a producir mucho menos frutos, pero el tamaño de los frutos no se ve afectado si se compara el genotipo silvestre con el wild type. Es decir, que con esto se puede decir que los brasinoesteroides no participan en los procesos fisiológicos relacionados a el desarrollo de los frutos en esta planta, pero sí al crecimiento del vástago y de la parte vegetativa. Bueno, luego tenemos el ácido salicílico, que junto con el ácido jasmónico son las dos hormonas que más se estudian y las más relevantes en lo que son en interacciones de las plantas con el medio, pero se ha visto que también tienen otras funciones en otros procesos fisiológicos relacionados al crecimiento.
su estructura se relaciona con nuevamente un compuesto fenólico, se sintetizan en distintos tejidos de la planta, sobre todo en aquellos que están senescentes o en maduración. Su precursor de síntesis, es decir, la molécula a partir de la cual se sintetiza, es la fenilalanina, y hay distintos procesos fisiológicos que están regulados, como por ejemplo el incremento en el crecimiento radicular, la promoción de la respiración, la germinación de semillas, el crecimiento celular y el cierre estomático. El mecanismo de acción es a través de un receptor particular que se relaciona con las proteínas quinasas, ¿sí? Y fíjense que se observa justamente en estos experimentos, espérenme que me corro yo misma de acá, lo que se ve es los distintos tratamientos de distintas plantas, desde un control hacia a distintos tratamientos, donde lo que se ve es resistencia a una bacteria, ¿sí? Como la aplicación de ácido salicílico genera la resistencia a Bacillus subtilis. Y en este caso lo que se ve es cómo a través de la promoción o de la regulación del desarrollo de la raíz, el ácido salicílico promueve la resistencia a estrés salino en plantas de maíz, ¿sí? Esta es la planta testigo, y fíjense que acá, bueno, tenemos una planta afectada por el estrés salino, ¿sí? Es decir, una planta testigo, en este caso, donde lo que se ve es el estrés salino normal, y acá en este tratamiento lo que se ve es cómo la conjunción del estrés salino más el ácido salicílico permite que estas raíces resistan mejor al estrés salino, ¿sí? Es decir, no son completamente idénticas a la planta sin estrés salino, pero claramente tienen un desarrollo radicular mejor que les permite resistir al estrés salino, ¿sí? Y bueno, en el caso del ácido jasmónico, ya vamos terminando, es una hormona lipídica, también estructuralmente es bastante sencilla, y se sintetiza a partir del ácido linoleico y linolénico, se sintetiza en las membranas de cloroplastos y de peroxisomas en particular, y esta es un claro ejemplo de una hormona que requiere la asociación con un grupo metilo para ser activa, es decir, en la forma sola de ácido jasmónico no actúa, la forma que es activa en realidad es la de metiljasmonato, ¿sí? En algunos lugares en la bibliografía sale como me-ja, o si no, a veces se lo observa como JA solamente, pero se sabe que internamente para estar activo tiene que estar sí o sí asociado a un grupo metilo. Y los procesos fisiológicos que regulan son la promoción de la senescencia y la floración, el crecimiento, regulan la germinación, ¿sí? En este caso de forma negativa, inhiben la elongación de las raíces, pero promueve la formación de raíces adventicias, promueve la degradación de la clorofila y promueve la maduración y coloración de los frutos. Y en general, en el caso de los procesos de resistencia por ejemplo, a insectos o a patógenos, lo que se vio es que el mecanismo de acción tiene que ver con la promoción y la regulación de la síntesis de proteínas que se llaman PR o proteínas relacionadas a la resistencia, que van a actuar en defensa de las plantas,
¿sí? En ese caso en particular del proceso fisiológico, resistencia a ataques de herbívoros, es justamente lo que se vio a partir de la regulación de estas enzimas, que pueden ser desde enzimas que digieren, por ejemplo, las paredes celulares de los hongos, o que los atacan, o que aumentan la presencia de especies reactivas de oxígeno, que son sustancias químicas que generan un ambiente muy hostil para distintos patógenos. Entonces, de esa forma hay una defensa de las plantas. Y bueno, finalmente llegamos al ácido abscísico, ¿sí? O ABA, del que ya hemos hablado bastante cuando vimos el control de la apertura estomática. Y lo que vamos a ver es que cumple otros roles también, ¿sí? Este ácido abscísico se lo caracterizó originalmente como ácido abscísico porque se lo vio involucrado en la abscisión de hojas y flores y frutos, es decir, en el proceso que hace que se caiga de manera controlada una estructura como una hoja, por ejemplo. En realidad después se vio que en realidad el ácido abscísico lo que controla es la senescencia o el proceso de crecimiento de la actividad en una determinada región, y que eso finalmente da lugar a la abscisión de ese órgano, ¿sí? Pero bueno, el nombre le quedó como ácido abscísico. Y se sintetiza en cloroplastos y en plastidios a través del isopentril difosfato. Tiene un rol muy importante en las semillas, ya vamos a ver cómo cuando veamos el tema de germinación también es el rol antagónico con otras hormonas que promueven la germinación, y el ABA la inhibe, y cómo de esa interrelación o de esa regulación de la homeostasis, de la cual vamos a hablar en un ratito, resulta finalmente que ocurra o no un determinado proceso fisiológico. Bueno, el ABA libre se puede inactivar por conjugación u oxidación, se va a transportar principalmente por floema, aunque también se lo ha detectado vía xilema, y como dijimos, sus efectos fisiológicos son la abscisión de hojas, en frutos la tolerancia a la desecación, en las semillas promueve la dormición y en los brotes también. Y tal como ya habíamos visto, actúa de mensajero mediando la respuesta de los estomas a la presencia de la luz y cómo va a modular esa respuesta cuando haya una señal de déficit hídrico en las plantas, ¿sí? Y también participa en la senescencia, etcétera, ¿sí? Bueno, este es un pequeño esquemita a modo general para que veamos entonces una especie de resumen de lo que vimos hoy con respecto a las hormonas, ¿sí? Lo que nosotros dijimos es que las plantas van a poder modificar o adaptar su programa endógeno, su programa genético de desarrollo, justamente al ambiente, a distintas respuestas al ambiente, ¿sí? Es decir, que las plantas tienen que poder percibir tanto señales relacionadas con su desarrollo como señales del ambiente. Y en ambos casos, lo que se vio es que las hormonas van a actuar como reguladores de esas respuestas, actuando como mensajeros químicos cuando puedan trasladarse y llevando el mensaje o la señal desde un lugar de la planta a otro, y a su vez actuando como señales en sí misma en algunos procesos de desarrollo específicos, ¿sí? Entonces, las hormonas tienen que sintetizarse en un determinado lugar. Fíjense que para cada una de las hormonas nosotros hemos hablado de distintos aspectos comunes, como el lugar donde se sintetizan, de qué forma se transportan, ¿sí? Una vez que se transportan, tienen
que llegar al sitio donde van a ejercer su función, donde seguramente tiene que haber presente un receptor que pueda interactuar con esa hormona para dar lugar a la respuesta fisiológica, y eso va a desencadenar, bueno, como les decía, la transducción de señales y la respuesta fisiológica. Ahora, hay que tener en cuenta que esta respuesta fisiológica es muy importante ver cómo se activa, pero también es fundamental porque todos estos procesos tienen un costo metabólico para la planta, ¿sí? Toda esta síntesis de nuevas moléculas, la transcripción de genes, etcétera, y la nueva actividad enzimática, va a tener un costo energético para la planta. Entonces, algunas respuestas fisiológicas no van a estar activas todo el tiempo. Entonces, van a haber distintos procesos de retroalimentación en donde esta respuesta va a tener un umbral, y los receptores y la forma que actúan los receptores con las hormonas también tienen un umbral cuantitativo, es decir, un límite, donde a partir de esa respuesta tampoco es que se pueda aumentar infinitamente o pueda generarse esa respuesta de forma infinita, porque como les digo, todo esto tiene un costo energético para las plantas. Entonces, una vez que se alcanza ese umbral, la estrategia puede ser compartimentalizar a la hormona, catabolizarla o degradarla, o exportarla inactivamente hacia otro sitio de la planta, ¿sí? Y esto va a tener un efecto que pueda ser de retroalimentación negativa, es decir, inhibiendo la síntesis de nuevas hormonas, ¿sí? Es decir, esas respuestas no son eternas, no son sostenidas, y una vez que se inician van teniendo distintas transformaciones. Y fíjense que también de forma general, y esto es algo que quiero que tengamos en cuenta para cuando tengamos el trabajo práctico y veamos los distintos roles de las hormonas, es que tengamos en cuenta que la cantidad de hormona activa presente en un determinado tejido va a depender de la posibilidad de que esa hormona se esté sintetizando de nuevo, es decir, de la biosíntesis de esa hormona, de que la hormona que ya estaba presente se active, es decir, se separe de algún componente que la estaba inactivando, o bien que se asocie a, por ejemplo, en el caso del jasmónico, que se asocia al grupo metilo para activarse y ser funcionalmente activa, o bien que se libere desde algún sitio donde pueda estar almacenándose, ¿sí? Y finalmente la aplicación exógena, que la podemos hacer nosotros de manera artificial, o también la pueden hacer, artificial también, pero digamos en un ambiente natural, algunos organismos como pueden ser los hongos o las bacterias que aprovechan justamente esta estrategia, ¿sí? Entonces fíjense las distintas formas en las que la concentración de una hormona activa puede aumentar. Y a su vez, ¿cómo va a disminuir una hormona? Puede degradarse, es decir, porque haya mayor presencia de enzimas que degraden esa hormona, como en el caso de las hormonas que oxidaban a la citoquinina. ¿Se acuerdan en el experimento que dijimos que era un mutante que sobreexpresaba enzimas que degradan a las citoquininas? Entonces disminuye la cantidad de hormona activa. También se puede promover la inactivación o la conjugación, o el secuestrarla y compartimentalizarla y hacer que deje de actuar, o bien que sea exportada a otro tejido en un determinado momento, ¿sí? En relación a esto, cuando dijimos que cuando ya se alcanzó el umbral de respuesta. ¿Está? ¿Para qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque vamos a ver que existen para las distintas hormonas y para distintos sistemas diferentes estrategias con las cuales yo voy a poder estudiar el rol de una hormona en un proceso fisiológico, justamente
al alterar alguno de estos componentes que tienen que ver con la homeostasis hormonal, es decir, con la regulación de la concentración activa de la hormona en los tejidos de la planta. ¿Está? Bueno, y acá terminamos. Bueno, pensé que me iba a pasar el tiempo, pero por suerte no. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Guada, algo que creas que no haya quedado claro. No, para mí está todo, para mí estuvo clarísimo y me parece que esto también va a decantar un poco en el práctico. ¿Viste? Cuando ya vayan mirando los ejercicios y viendo qué hormona sería y cómo actúan y esto que vos le estás diciendo, bueno, dónde está, si sobreexpresan, si es un mutante o lo que sea, me parece que ahí decanta más porque si no, a veces todo el tema de las hormonas es como aprenderse cuál es la función de cada una y entonces parece una cosa como muy pesado en general. Estudiarse las hormonas y cuáles son sus funciones suele ser uno de los temas así como más tedioso porque hay que aprenderlas nomás, no tienen otra opción que saber cómo actúan. Pero bueno, cuando uno ya lo ve en los ejercicios que vos le das, ahí es como que decanta un poco más esto. Así que no, para mí está perfecto, no sé los chicos qué opinan. Sí, y además que también, bueno, de acá en adelante que vayamos viendo los distintos procesos, esto que uno acá como que los enumera, después, digamos, cuando uno vaya desarrollando cada uno de los, qué sé yo, floración, germinación, etcétera, van a ir surgiendo las hormonas y ahí termina de acomodarse este panorama e ir entendiendo cómo ocurre esta regulación de estos procesos fisiológicos a nivel de la planta. ¿Sí? Sí, de hecho, la clase pasada que empezamos con crecimiento, si se acuerdan chicos, toda la parte que la profesora hoy le estaba contando de las quinasas y de las expansinas, eso lo vimos, y simplemente habíamos mencionado ahí quiénes tenían que aparecer, o sea, quiénes estaban involucradas, qué enzimas. Y ahora se acopla o se completa con esto del rol que tienen las hormonas en la síntesis de esas enzimas. Así que es como que cada vez ustedes van a ir viendo que en cada tema que vayamos viendo, cómo las hormonas van apareciendo y completando cosas que habíamos visto antes que simplemente habíamos mencionado. Sí, y además que, digamos, yo creo que es importante que ustedes vean que hay, digamos, que por eso me interesaba la diapositiva anterior, que no la puedo poner, que es esta, digamos, de entender que digamos, la planta no puede tener activos todo el tiempo todos los procesos fisiológicos, ¿sí? Entonces, justamente de la posibilidad de activar o de desactivar los distintos procesos en respuesta a distintos estímulos, es que las plantas pueden hacerse más eficientes justamente en el uso de los recursos. Ustedes piensen que, por ejemplo, lo que la planta pueda destinar por decirles algo, a contrarrestar un déficit hídrico, además de todo lo que implica que la planta cierre sus estomas, etc., hay toda una síntesis de todo un metabolismo que se activa para defenderse de ese déficit hídrico o de un estrés salino o de la presencia de un herbívoro, que le quita recursos a la planta para lograr su objetivo, que es aumentar su biomasa, crecer, tener mayor cantidad de flores, mayor cantidad de frutos más grandes, etc. Digo, o sea, de forma general, su objetivo que es reproducirse mejor, ¿sí? Entonces, todos estos procesos no pueden estar encendidos todo el tiempo, no pueden estar activos todo el tiempo, y que justamente se activen o se desactiven depende de las hormonas y de esa regulación tan fina que hacen incluso a muy bajas concentraciones. Bueno,
No sé, a ver, alguien había escrito algo en el chat. Esperen, que yo encuentre. Y ahora lo perdí. ¿Cómo que se me pierde el chat? Acá. Está bien, profe, falta complementarlo con lectura para consultar. Sí, justamente, es un tema áspero, es largo, van a ver que en el práctico vamos a hacer un cuadro donde vamos a ir juntando información de todas las hormonas para armar un panorama más completo, ¿sí? Pero sí, hay que leer mucho. Fíjense, chicos, que en el libro, en general, los libros tienen muchos capítulos destinados a la parte de hormonas. Para cada una de las hormonas hay un capítulo. Imagínense lo complejo, esto que por ahí a veces uno les va contando de manera un poco más resumida, lo que son las hormonas y cómo actúan y dónde y cómo se sintetizan y todo lo demás. Fíjense que en los libros hay un capítulo para cada hormona. Eso les da una idea de la complejidad. Bueno, obviamente lo ideal sería que ustedes puedan leer todo, pero si no, siempre estén pensando, nosotros nos vamos a centrar en mirar cuál es el proceso que estamos estudiando, y con base en eso ver cuáles son las hormonas que están actuando y de qué manera actúan, y qué pasa si se ve modificado, qué sé yo, por ejemplo, como veíamos ahí, si hay mutantes o no, o ese tipo de cosas. No, la idea, o sea, no se les va a pedir tampoco que se lean todo, porque son muchos capítulos, pero sí ustedes deberían poder ir a esos capítulos cuando tengan dudas, cuando estemos mirando algún proceso, van al capítulo de esa hormona y ahí lo pueden buscar a ver, digamos, cuál es su función con relación a ese proceso. ¿Se entiende? Igual, como dice la profesora, después van a terminar cerrando, y de hecho a fin de año vamos a terminar cerrando todos los procesos a nivel de la planta, y ustedes van a poder ir como completando y diciendo qué hormona es la que va actuando o no en cada uno de esos niveles. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. yo tengo una duda con el ciclo celular, o Ajá. sea, en cómo actúa el ABA ahí. Eso no me quedó muy claro. O sea, lo estuve leyendo del libro y no me queda muy claro. O sea, sé que es inhibidor de la CDKA, pero no entendí bien ahí cómo actúa. ¿Eso me podría explicar? Sí, o sea, uy, no lo tengo acá. Pero el ácido abscísico básicamente lo que hace es, inhibir la actividad de la CDK, que son estas ciclinas que habíamos visto que por acción de las giberelinas se activan, ¿sí? Las CDK ciclinas participan justamente en los procesos de fosforilación y desfosforilación, que son muy importantes en los nucleótidos cuando se están sintetizando los ácidos nucleicos, digamos, básicamente en la regulación de la división celular es muy importante el efecto que hay a nivel de los ácidos nucleicos, ¿sí? Y la posibilidad de que ustedes saben que son moléculas que están, los nucleótidos tienen grupos fosfato, y el rol que cumple en la formación de los nucleótidos y en la formación de los enlaces fosfodiéster, que es justamente lo que tiene que ocurrir para que haya polimerización de ácidos nucleicos, que es el paso clave en la regulación del ciclo celular. Es decir, cuando se regula justamente la replicación del ADN, se puede replicar en ese punto el ciclo celular. Entonces lo que se vio es que el ABA tiene un efecto negativo sobre las CDK, sobre las CDK dependientes de ciclina. ¿Se entendió, Anabel? ¿Y por qué es importante que esté el ABA ahí, digamos? O sea, eso no me queda muy claro. A ver, vos, por eso te digo, Anabel, vos lo que tenés que pensar es que el proceso de división celular, ¿sí?, es un proceso que tiene que activarse en un determinado momento
y en un determinado tejido. No puede estar ocurriendo todo el tiempo. Ah, ¿Sí? sí. Por Ahora eso sí. es que, perdón, no había entendido a dónde apuntaba tu pregunta, y está bueno, Anabel, que me lo hayas preguntado, porque justamente lo que les había dicho un momento antes es que junto con la regulación de la homeostasis de las hormonas activas, hay un segundo paso de regulación de su actividad, que es justamente la interacción que establecen con otras hormonas para, para regular un determinado proceso fisiológico, ¿sí? Como les había comentado en el caso de la germinación, ¿sí? En la germinación el ABA tiene un rol de inhibir la germinación, promoviendo los procesos de dormición. Y se contrapone, es decir, en ese caso es antagónica a las auxinas y las giberelinas, ¿sí? Que tienen un efecto promotor de la germinación. Bueno, en este caso es lo mismo. La división celular tiene que activarse en un determinado momento y en un determinado tejido, no en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, de ese rol que cumplen el ABA, cómo interactúan, en un determinado momento cuál tiene más concentración que el otro, o y eso va a hacer que pueda prevalecer su rol y la regulación que ejerce sobre ese proceso, va a haber proceso fisiológico o no. Eso es lo que se conoce con el nombre de crosstalk eh, como, no es entrecruzamiento, no me sale la palabra, como una interrelación entre las hormonas. O sea, no solo va a ser importante su presencia y su concentración, la concentración de una hormona, sino también si hay presentes otras hormonas que potencien su función o que la antagonicen. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido salicílico y el ácido jasmónico, lo que se vio es que suelen ser sinergistas, es decir, van en el mismo sentido promoviendo, por ejemplo, la resistencia a determinados patógenos y herbívoros, ¿sí? ¿Se entendió, Anabel? ¿Y el resto? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, si no hay más dudas, dejamos acá exactamente a las 12:59. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Chau, Chao. chau. Chao, nos vemos el jueves a las 3, que vamos a ver Hasta luego, profe. germinación.